Bueno, hermano, yo creo que tengo una buena noticia. Creo que a ustedes les va a alegrar, espero que les alegre, porque a mí me ha dado mucha alegría. Yo llevo años, como les dije en una ocasión, ya te doy paso, ¿sí? Llevo años orando al Señor para que el Señor nos diera un lugar donde pudiéramos hacer retiros, campamentos, donde pudieran ir hermanos, pastores de visita, de vacaciones. Y así como a nosotros nos han tratado muchas veces cuando salimos de viaje, pues también nos gustaría en un momento determinado. El otro día, para poner un ejemplo, me escribía un pastor de un lugar diciéndome que estaba agotado, que estaba muy cansado, que incluso habían tenido problemas en la familia debido a tantas veces atender a los de afuera y a veces nos olvidamos de atender a los de casa, ¿no? Y estar en familia. Entonces pensaba en este pastor y en tantos que terminan pues cansados y a veces con problemas de todo tipo. Tener un lugar donde poder decir, hermano, véngase una semana, 15 días o lo que haga falta para descansar, un sitio que sea amplio, un sitio que sea bonito. Como bien saben ustedes, yo viajé no hace mucho tiempo a Alicante, fuimos a inaugurar nuestra iglesia allí, fuimos a ver una propiedad, pero la verdad es que no nos convenció porque, en fin, no estaba claro el tema legal y todo eso. Y seguimos buscando, seguimos orando. Y un día, estando en casa, vi una propiedad gigantesca. Ponía algo nunca visto. Y claro, como dijo algo nunca visto, yo lo quería ver. Entonces me metí en algo nunca visto. Yo no sé si arriba tienen preparado ese vídeo que hicimos. Ahí lo tienen. Le hemos quitado la música porque es una música que ellos... Quiero que vean toda esa propiedad. Todo lo que ven, ¿eh? Los árboles frutales, los limones, los naranjeros, esta casa que está ahí, todos esos invernaderos que ven a mano izquierda, todos estos invernaderos también, esa piscina que está ahí, esa casa, la otra que está al lado, todo el terreno, todo lo que están viendo vuestros ojos, aquella casa de madera que también está allí, son cuatro casas grandes, espacio más que suficiente. Nuestro hermano, ese es el interior de una de ellas. Nuestro hermano Iván ha ido a verla y bueno, realmente se ha quedado encantado. En toda esa zona de invernaderos, la idea es hacer, si pudiéramos hacer un campo de fútbol grande. Esa es una cabaña de madera, tiene 3 habitaciones, cocina, baño. Todo ese terreno que ven alrededor también, aquellos árboles que ven, esos ahí enfrente también. Todos los que ven enfrente son naranjas, son limones. En fin, todo lo que están viendo vuestros ojos, ¿sí? Incluso lo que no está sembrado. Todo este invernadero gigante, la idea es hacer allí canchas de tenis, de fútbol, de baloncesto, aparcamientos. Podríamos incluso poner una carpa gigante para hacer convenciones, para hacer retiros, para hacer campamentos. Toda esa propiedad que veis, esa es la que yo vi por internet. Y claro, ahora entiendo por qué decía algo nunca visto. Claro, eso es un milagro. Conseguir eso es carísimo, eso es un dineral. Está en la provincia de Alicante, en un pueblo que se llama Novelda, sí creo que se llama Novelda. Y la cuestión está en que oramos al Señor para que nos hicieran un descuento y para que el Señor proveyera. Y por fe le dijimos que la queríamos. Le dijimos, mire, yo por fe la quiero. Entonces quiero decirle que los dueños se han puesto en contacto con nosotros y han aceptado nuestras condiciones. Y si Dios lo permite, pues ya para el mes de abril, en principio vamos a firmar todo y hacernos con esa propiedad que sería del Centro Evangélico Vida Nueva y lo vamos a utilizar para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les quería dar esta noticia porque sé que muchos de ustedes han estado orando y muchos de ustedes van a ir allí, a limpiar, a pintar. Dice, no, de vacaciones, sí, pero espérate. Primero hay que limpiar, hay que pintar, hay que hacer muchas cosas y después nos vamos todos de vacaciones. Pero primero hay que trabajar. Ya tenemos algunos hermanos de la península que se han ofrecido voluntarios y cualquier hermano o hermana que se quiera ofrecer voluntario para ir allí a echar una mano, hay que cortar árboles que están secos, hay que pintar, hay que arreglar cosas. Tenemos ya 2 hermanos de la iglesia que me han dicho cuenta conmigo para irme allí una semana, 2 semanas o lo que haga falta. Y si hay un matrimonio, algunos jóvenes o alguien que quisiera ir a echar una mano, se hablan conmigo y organizamos turnos y pueden ir allí a trabajar y a dejar aquello en condiciones. Así es que, hermanos, esta noticia se la quería dar, gracias a todos los que estuvieron orando, y después habrá que comprar un montón de sábanas y toallas y cubiertos y un montón de cosas, pero ustedes son muy generosos, ¿verdad?
y nos van a ayudar con todo eso, claro que sí. Y los que están en casa viéndonos también. Bueno, ya pasamos a la palabra. Nuestro hermano Jerónimo en esta tarde nos va a compartir la palabra y vamos a prestar atención. Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias por este privilegio tan grande que nos das de ver cómo tu obra crece, cómo tu obra se extiende, cómo abres nuevas puertas. Te pedimos, Señor, que nos sigas sorprendiendo y que toques muchos corazones de gente generosa que en este momento podrían ayudarnos, Señor, para bendecir a tu pueblo, para bendecir a pastores, obreros. Y Señor, y gracias te damos porque tú eres bueno y cada día nos das mucho más de lo que pedimos o entendemos. Háblanos en esta tarde, Dios mío, a través de tu palabra. Usa a nuestro hermano Jerónimo y que todos estemos atentos para recibir la porción de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y a ti también. Amén, hermanos. Bueno, qué buena noticia. Y el Evangelio es buenas noticias. Así que los creyentes, bueno, estamos siempre con buenas noticias. Hermanos, yo no sé si ustedes se acuerdan, los que nacieron en la década del 70, más o menos, o del 60, más por esa fecha más o menos. No sé cuántos se acuerdan, hubo una canción que se hizo muy popular por un cantante que se llamaba Frank Sinatra, en donde él cuenta en una de las canciones de él que, bueno, era un hombre grande ya que estaba llegando al ocaso de su vida y empezó a mirar atrás y se enorgullecía porque había vivido su vida a su manera. ¿Se acuerdan de esa canción? No, ustedes no, porque son todos muy santos. Yo porque me tengo que convertir. Porque son del 80 para acá. Bueno, pero hay una canción de Frank Sinatra que en realidad creo que la inventó Polanca, pero la inmortalizó en inglés Sinatra, después en español también. En inglés es My Way. My Way, ¿no? No sé si pronuncio bien. No está Damaris por acá, gracias a Dios. Y en español es la canción A Mi Manera. Por ejemplo, en español se hizo muy conocida por una cantante que se llama María Marta Serralima. Pero bueno, la canción habla de que este hombre estaba llegando al ocaso de su vida y dice que estaba muy contento porque había mirado atrás y dice, pude ver que vivía a mi manera. Ahora, eso no es un buen consejo bíblico, porque nosotros como creyentes, hermanos, no podemos vivir nuestra vida a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y los que están leyendo la Biblia, los que se han puesto a leer la Biblia todo el año, no sé cuántos de acá, no quiero que me levanten la mano, pero si están en el plan de lectura bíblica de todo el año, seguramente estos días estuvieron leyendo, por ejemplo, el libro de Éxodo. Deberían estar en el capítulo 29 o 30, más o menos, alrededor. Bueno, yo estuve leyendo Éxodo estos días y, por ejemplo, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, una y otra vez Dios le está hablando a Moisés de cómo tenía que levantar el tabernáculo. Y me llama mucho la atención, aunque parece medio engorroso esos capítulos, hasta a veces hasta medio aburridos parecen, hablando naturalmente, porque somos santos y humanos, ¿no? Pero entonces a veces hay capítulos que parecen, pero una y otra vez uno lee en la palabra de Dios, en esos capítulos, que Dios le dice a Moisés continuamente, no te apartes del modelo que te mostré. Y Dios le dice cómo tenían que ser las cortinas, cómo tenían que ser las reuniones, le da un modelo de lo que tenía que ser el tabernáculo, incluso le habla también del arca de la alianza, del arca del pacto, y le da las medidas de cómo tenía que ser, que es una caja que era de oro por dentro y por fuera, y le da las medidas, lo que tiene que tener adentro. Bueno, Dios fue muy detallista con Moisés al darle las instrucciones, y una y otra vez, si ustedes leen en Éxodo 25, por ejemplo, después léanlo en sus casas si quieren, pero una y otra vez van a encontrar que Dios le remarca a Moisés, no te apartes del modelo que te estoy dando. No te apartes de este modelo que te estoy dando. Por ejemplo, en Éxodo 25, 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
El versículo 40 dice algo parecido, dice, y mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y así como en esos dos versículos que vimos, en el resto de los capítulos, vemos que Dios le remarcaba eso a Moisés. Te estoy dando instrucciones de cómo tiene que ser el culto, de cómo tienen que ser el mobiliario, hasta de los colores de las cortinas. Bueno, le dio instrucciones de todo. Y cuando Dios remarca algo continuamente, es porque lo que está diciendo es totalmente que no puede salirse de eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús predicaba que decía, de cierto te digo? Es una manera que él tenía que decir, mirá que presta atención a esto que te estoy hablando. Y hermanos, creo que uno de los problemas que atraviesa la iglesia evangélica en el siglo XXI es que nos apartamos muchas veces del modelo bíblico. Por ejemplo, Dios nos ha dejado un modelo de vida. Dios nos ha dejado en su palabra un modelo de vida. Dios nos ha dejado también en su palabra un modelo de familia. Ahora hay otros tipos de familias, bueno, que para nosotros no son familia, porque sabemos cuál es el modelo bíblico de familia. ¿Cuántos saben cuál es? Yo siempre se lo remarco mucho a mi hijo, sobre todo cuando transitamos las calles de Santa Cruz donde vemos cosas, y siempre le digo a mi hijo, lo normal es esto, un hombre tomado de la mano de una mujer. Eso yo siempre se lo remarco y se lo digo, y cuando le hablo del casamiento le digo cuál es el casamiento, cómo tiene que ser, porque Dios nos ha dejado un modelo. Dios nos ha dejado un modelo de vida, nos ha dejado un modelo de familia, nos ha dejado un modelo de iglesia también. Hoy, por apartarse muchas veces ciertas ramas de lo que es el mundo cristiano, por apartarse del modelo de iglesia, hay cultos que son una verdadera misa evangélica, por un lado. Por el otro lado, hay cultos que son, no sé, un circo, un loquero, un psiquiátrico. Entonces, ¿por qué? Por apartarse justamente del modelo bíblico. Por ejemplo, si uno lee en los Corintios, Dios le deja muy claro a los creyentes a través de la pluma del apóstol Pablo cómo tenían que ser los cultos. Porque parece ser que en los Corintios estaban en las reuniones y todo el mundo hablaba en lenguas, pero no había nadie que interprete las lenguas. Entonces Pablo le dice, miren, yo le doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, pero lo hablo en casa. Yo siempre digo que, por ejemplo, por dar un ejemplo, el don de lenguas, hermano, que es tan controversial, yo le llamo el don que es, no se enojen, es un don como le llamo el don pijama, porque es para usarlo en privado, si no tengo interpretación. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces a veces, claro, porque no hay no se apartan las personas del modelo, entonces ocurren ciertas cosas en la iglesia que, por ejemplo, decía recién, o hay misas evangélicas o hay circos donde está lleno de payasos. Pero la Biblia nos encarga justamente a que tenemos un modelo de iglesia, un modelo de oración también. ¿Cuántos saben cuál es el modelo de oración? Es orar al Padre en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Es orar al Padre, por eso nosotros cuando oramos tenemos que decir Padre en el nombre de Jesús. Ese es el modelo de oración que Dios nos dejó. Es orar al Padre en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo. Una vez me preguntaron, ¿y le puedo orar al Espíritu Santo? Bueno, Jesús dijo, orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el enfoque del Espíritu Santo en la oración? Que Él me guía. Porque dice orando en el Espíritu. Algunos dicen que orar en el Espíritu, muchas veces se cree que orar en el Espíritu era orar en lenguas, pero no. Orar en el Espíritu es orar bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, donde nuestras oraciones son influenciadas y dirigidas al Padre, pero por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden? Bueno, Dios nos ha dado modelos. ¿Qué pasa? A veces nosotros nos apartamos de esos modelos y ahí viene la derrota. Y vamos a ir a Primera de Crónicas,
capítulo 13, Primera de Crónicas, capítulo 13, en donde encontramos que David quiere hacer algo bueno. Antes de esto, de lo que vamos a leer ahora, si ustedes leen en Primera de Samuel, van a encontrar que los filisteos, en un momento de la historia del pueblo de Dios, lograron robar el arca del pacto. Los filisteos, antes de que esto ocurriera, de lo que vamos a leer nosotros hoy, habían robado el arca de la alianza, la habían secuestrado. El arca del pacto, para los que no saben, era una simbología de lo que es la presencia de Dios. Y era como una caja que tenía unas medidas dadas por Dios a Moisés, que era de oro por dentro y por fuera, representando la santidad interna y también externa. Representando, porque el oro en la Biblia simboliza la santidad de Dios. Y nosotros no nos tenemos que olvidar que Dios es santo, que de hecho es el único atributo que Dios tiene que se repite 3 veces, santo, santo, santo. Entonces nosotros no podemos olvidarnos de que Dios es santo. Y la Biblia nos enseña de que los filisteos, sin temor de Dios, se llevaron el arca del pacto de la alianza. ¿Qué había pasado? Para los del pueblo de Dios, para Israel, se habían acostumbrado tanto al arca de la alianza, al arca del pacto, se habían acostumbrado tanto que para ellos se estaba convirtiendo el arca en un amuleto. Ya no tenía el valor que tenía antes, ahora era un amuleto. Si tenemos el arca nos va a ir bien. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, debido a eso, Dios permitió que los enemigos del pueblo robaran el arca, se la llevaran a su campamento, y fue lo peor que les pudo haber pasado a los filisteos, porque dice que cuando el arca entró en el campamento enemigo, lo primero que ocurrió es que uno de los ídolos de ellos se postraba continuamente, una estatua que quedaba postrada ante el arca. Pero aparte de eso, comenzó a propagarse como una peste bubónica sobre todos los filisteos y comenzaron a tener tumores y distintas enfermedades y plagas, muy similar a lo que ocurrió con Moisés, que se acuerdan que el pastor predicó el domingo pasado, muy similar a las plagas que habían sufrido en Egipto los egipcios. Bueno, lo mismo, algo parecido, les había pasado a los filisteos cuando agarraron el arca de la alianza y se la llevaron a su campamento. ¿Qué hicieron los filisteos? Al ver que había mortandad y que había úlceras por todos lados y tumores, dijeron, vamos a hacer algo, vamos a poner el arca de la alianza sobre un carro nuevo y que 2 vacas se lleven esta arca para donde quieran. Y dice que hicieron eso, pusieron el arca sobre 2 carros nuevos con los 2 animalitos, y de repente el arca, milagrosamente, los animales llegaron hasta un lugar donde había unos levitas que la pudieron tomar nuevamente, pero hicieron algo malo, miraron adentro del arca, algo que Dios les había prohibido hacer. Miraron adentro del arca y murieron. Tiempo más tarde, tuvieron que llevarse el arca de la alianza a la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Y esa arca estuvo por mucho tiempo en esa casa. Pero un tiempo más tarde, David tuvo una brillante idea y dijo, ¿qué tal si traemos el arca de la alianza? Y dice Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 1, dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Número 1, hacer algo bueno fuera de la voluntad de Dios es hacer algo malo. Vuelvo a repetir eso. Hacer algo bueno fuera de la voluntad de Dios es hacer algo malo. David quiso hacer algo bueno, pero no estaba dentro de la voluntad de Dios. De hecho, si leemos esos versículos que leímos recién, dice que David consultó con el pueblo
pero en ningún momento consultó con Dios. En ningún momento, cuando David decidió traer el arca, sacarla de la casa de Abinadab y traerla, en ningún momento él consultó con Dios, sino que consultó con el pueblo. Primer error de David. El primer error de David fue no haber consultado con Dios. El segundo error de David fue creer que porque era algo bueno, estaba dentro de la voluntad de Dios. Y no siempre hacer algo bueno significa que estoy haciendo la voluntad de Dios. No siempre. De hecho, yo siempre tengo una frase que la tengo desde que era adolescente. Éxito es hacer la voluntad de Dios. Para el mundo el éxito es otra cosa. Para el mundo el éxito es fama, es dinero, es, qué sé yo, bienestar, pero para los creyentes el éxito es hacer la voluntad de Dios. Es que Dios haga su voluntad en nuestra vida. No es que Dios cumpla mis propósitos, es que Dios cumpla sus propósitos. A veces los creyentes creemos que nos convertimos y que nos convertimos para que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero es al revés. Nosotros nos convertimos, tuvimos un encuentro con Dios, fuimos perdonados. Dios nos sacó de un mundo corrupto, nos limpió, nos santificó, nos hizo sus hijos y ahora Él quiere llevar a cabo adelante sus planes, no los nuestros. Sus planes, su propósito y su voluntad. Eso fue lo que David había perdido en vista, porque dice el versículo 2, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos, ahora el versículo 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Está diciendo que desde que Saúl reinaba, para el pueblo de Israel, el arca que representaba la presencia de Dios había perdido valor. Primero les ocurrió lo que les dije antes. El arca para ellos había comenzado a ser un amuleto. Cuidado, hermanos, con los amuletos evangélicos. Cuidado con los amuletos evangélicos. Me cubro con la sangre de Cristo. Cubro mi casa con la sangre de Cristo. Cubro mi auto con la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. El poder que hay en la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados, para redención. Pero no podemos usar la sangre de Cristo como un amuleto. Una vez escuché un predicador de este movimiento neopentecostal que se subió en helicóptero y empezó a tirar aceite por toda una ciudad. Y dice que era porque estaba liberando los aires. A veces, hermanos, está bueno enseñar esto también. A veces se usa el aceite también como un amuleto, la sangre de Cristo. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Porque muchas veces lo que ha ocurrido en los últimos años dentro de lo que es la iglesia evangélica, ha entrado cierta rama de la brujería dentro de la iglesia. Ha entrado cierta rama de la brujería dentro de la iglesia, de las supersticiones. Y Dios no quiere nada de eso, nosotros no necesitamos nada de eso, nosotros necesitamos la presencia de Dios. La presencia de Dios. Es como algunos tienen la Biblia abierta en sus casas. Como una vez les conté que entré a una panadería, yo no sé si lo conté acá o entré a una panadería y me alegré porque vi que la Biblia estaba abierta en el Salmo 91, entonces me acerqué al panadero y le pregunté si era cristiano, que me daba alegría de saber que también era un hermano de la fe, y él me dice, no, lo que pasa es que tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 porque espanta a los malos espíritus. Bueno, la Biblia abierta, si la Biblia está abierta en mi casa, pero no la leo, no la estudio, y por sobre todas las cosas, no la vivo, la Biblia no tiene ningún poder en mi vida. Hay gente que está enamorado del formato y piensan que porque tienen la Biblia en la casa, ahí
está la bendición, ¿no? La bendición de la Biblia y el poder de la Biblia se desata cuando yo no me aparto, cuando mi vida no está apartada del modelo. Cuando mi vida no está apartada del modelo de la palabra de Dios, ahí tiene poder la Biblia. Mientras tanto, el otro problema que hay dentro de lo que es el mundo evangélico es que se sabe mucho de Biblia, pero se vive poco la Biblia. Y Dios no quiere que llenemos nuestra cabeza de teología, que está bien saber, pero Dios quiere más que le conozcamos, más que sepamos de Él. Dios quiere que le conozcamos. Y una cosa es saber de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es yo le conozco a Dios. Tengo una experiencia con Él, tengo comunión íntima con Él. Dios quiere las dos cosas, que sepamos, pero más que le conozcamos. Y David dijo, bueno, el arca está olvidada, en el versículo 4 dijo, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. La cosa le parecía bien a todo el pueblo, pero a Dios, hasta ahora no se menciona si eso le parecía bien a Dios. Ese fue el primer error de David. Versículo 5 dijo, entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, y subrayen esto, en un carro nuevo. ¿Quiénes habían sido los primeros en agarrar un carro nuevo y subir el arca? Los filisteos. Lo que hizo David ahí era copiarle a los filisteos. Ahora ahí está el otro error de David en esta historia. Copiarle al mundo. Hermanos, muchas veces el mundo nos impacta más a nosotros que lo que nosotros podemos impactar al mundo. Por eso necesitamos el poder y la santidad del Espíritu Santo. Porque hoy estamos viendo eso, hermano, esto no es una crítica. Lamentablemente hay predicadores que se han hecho conocidos por criticar a otros. Hay algunos ahí en la península que por criticar a otros se han hecho conocidos. Y uno ve lo que ellos hacen, en vez de predicar la palabra de Dios, viven hablando de otros. Esto no es una crítica a la iglesia evangélica, pero es una realidad. La iglesia evangélica está perdiendo poder porque el mundo está impactando, porque hay más cosas del mundo adentro de la iglesia que la iglesia impactando afuera en ese mundo corrupto. Y eso es lo que le pasó a David. Así como los filisteos agarraron un carro nuevo y metieron el arca arriba, David dijo, voy a hacer lo mismo que los filisteos. Ahora, ¿por qué es un error eso? Por lo que les decía antes, Dios le había dicho a Moisés cómo tenía que ser el arca, pero también le había dicho a Moisés que en el momento que trasladaran el arca de un lugar a otro, no las podían poner sobre cosas mecánicas, sino que la tenían que llevar levitas en los hombros, enseñándonos Dios que la obra de Él alrededor del mundo entero camina sobre hombros humanos, porque tenemos este tesoro que es el Evangelio, que es la presencia de Dios. Tenemos este tesoro, dice la Biblia, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Y Dios le había dicho a Moisés, y David lo sabía, que cuando trasladaran el arca tenían que taparla, miren, hasta le da el color, con una tela azul. Y en el arca, en las puntas de abajo, hay como unos anillos, que tenían que meter un barrote entre los anillos, y los levitas tenían que ir en cada punta cargando esa arca. Esa era la manera, esa era a la manera de Dios. Pero David decidió no hacerlo a la manera de Dios, sino a la manera del mundo. Y dice la palabra en el versículo 11,
y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Miren, estaban haciendo las cosas mal, pero se estaban regocijando. Y no hay nada más triste en la vida cristiana que gozarnos en aquello que no viene de Dios. No hay nada más triste en la vida cristiana que encontrar placer en cosas en las que Dios no está. En relaciones en las que Dios no está. En amistades en las que Dios no está. En películas que Dios no vería con nosotros. Encontrar placer en cosas que están fuera de la voluntad de Dios es algo triste. Porque nosotros como creyentes tenemos que ser tan sensibles a la voz del Espíritu Santo que si estamos haciendo algo mal, no podemos estar gozándonos y alegrándonos. Deberíamos estar de rodillas, llorando e implorando por su gracia y su misericordia. Pero acá dice que ellos estaban haciendo las cosas mal, pero dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Tenían un culto bárbaro, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Cuando yo leí este pasaje por primera vez, que era muy nuevo en las cosas del Señor, me chocó mucho porque yo digo, pobre Usa, él está viendo que el arca se está por caer, porque los bueyes están tropezando, entonces extendió la mano. ¿Hizo algo bueno porque quiso cuidar el arca que no se cayera? Sí. Pero vuelvo a repetir, hacer algo bueno fuera de la voluntad de Dios es hacer algo malo. Y dice que el arca se estaba por caer porque los bueyes estaban tropezando. Y dice el versículo 10, y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Murió allí delante de Dios. Dios les habría prohibido a ellos, número 1, que trasladaran de esa manera el arca. Número 2, ellos no podían tocar así el arca, porque el arca dijimos que estaba cubierta de oro, por dentro y por fuera. El arca era algo que representaba la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y hermanos, la santidad de Dios es algo que nosotros no podemos tomarlo a la ligera. No podemos tomar a la ligera la santidad de Dios. Dios es extremadamente santo. Es extremadamente santo. Y Dios demanda de su pueblo santidad. Por dentro, en el corazón, y santidad por fuera también. Santidad dentro como el arca que era de oro por dentro. Santidad fuera como el arca que era de oro por fuera. Dios nos demanda, sean santos, porque yo soy santo. Cuando Dios le dice al pueblo de Dios que tenían que ser santos, no le da una gran explicación teológica. Simplemente le dice, sean santos porque yo soy santo y punto. Y porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, nosotros como creyentes no podemos tenerle miedo a la santidad, como pensar que es algo inalcanzable. No, porque para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo, ¿cuál es su nombre? Espíritu Santo. Y espíritu de santidad, dice Romano. Y si Él está dentro nuestro, Él comienza a generar ese deseo de santidad en nosotros. Él comienza a hacer adentro de nosotros lo que es agradable delante de Él. Pero no perdamos la perspectiva en la obra de Dios de que Dios es
santo y que Él demanda de quienes le servimos santidad. David, Usa y toda esta gente que se gozaban y se alegraban habían perdido el enfoque. No estamos juzgándolos porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero somos santos y humanos. Y en este momento ese hombre estaba desubicado en lo que estaba haciendo. Dice el versículo 10, lo volvemos a leer, y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Imagínense, venían cantando, venían saltando, dice que venían con los instrumentos, se escuchaba el ruido de los bueyes, la carreta que se movía para todos lados, el arca que también se movía, los bueyes que tropezaban, pero estos seguían cantando y alabando como si todo estuviera bien. Hasta que ese momento de tanta algarabía en un segundo se transformó en luto. Ese momento de que están regocijándose se transformó en el luto, porque Dios mismo hirió de muerte a Usa. Y dice el versículo 11, y David tuvo pesar porque Dios había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Versículo 12, y acá empieza el cambio en David. Y David temió a Dios aquel día. La iglesia no puede perder el temor de Dios. La iglesia no puede perder el temor santo de Dios, el temor reverente. Si ustedes leen el libro de Malaquías, en resumen el libro de Malaquías es un libro donde Dios le habla a gente de su pueblo que habían perdido el temor de Dios. Y si ustedes estudian minuciosamente, Dios le hablaba a ese pueblo que no tenían el temor de Él. Por ejemplo, Dios le decía, yo los amo. Y ellos le respondían, ¿en qué nos has amado? Y una y otra vez retrucaban a Dios porque habían perdido el temor a Dios. Que el pastor incluso lo mencionó en el culto pasado, le traían a Dios lo peor, el peor animal, el más enfermo, el más desechado, se lo traían. Pero Dios decía, no, pero yo no quiero esto, yo quiero lo mejor. Pero cuando el pueblo pierde el temor de Dios, pierde también la sensibilidad por las cosas santas. Pierde la sensibilidad, y cuidado hermanos, cuando perdemos el temor de Dios, profanamos lo santo. Profanamos lo santo. Y Dios no quiere que eso nos ocurra. No profanemos lo santo. Nuestra vida tiene que estar marcada adentro nuestro por ese temor a Dios, que es un temor reverente, que es una admiración por la santidad de Dios. Muchas veces me pasa, lo cuento como experiencia, acá mismo, cuando cantamos y adoramos, me gusta escuchar al pueblo de Dios cantar. Hago silencio allí atrás donde me siento, hago silencio. Y muchas veces me ha pasado acá en la iglesia, porque Dios está acá, porque la presencia de Dios está acá, porque Dios se mueve entre nosotros. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a la presencia de Dios. Nos acostumbramos a que venimos a la iglesia y la presencia de Dios se manifiesta. Nos acostumbramos a tener una iglesia donde Dios se manifiesta. Y eso es otro peligro, acostumbrarse a la presencia de Dios. Y muchas veces estoy ahí en mi silencio mientras todos cantan, cierro mis ojos y mientras el pueblo de Dios canta, comienzo a vislumbrar la santidad de Dios. Comienzo a vislumbrar la santidad de Dios. Y créanme, hermanos, me ha pasado, delante de Dios lo digo, de temblar, literalmente, porque sé que el Dios Santo ha tocado este lugar. Porque sé que el Dios Santo ha tocado este lugar. Y le pido, Señor, que nunca se me vaya el enfoque de que sos amor, de que sos justicia, de que sos verdad, pero por sobre todas las cosas, de que tu nombre es santo, santo, santo. A David se le había perdido eso adentro, no lo encontraba, se le había ido.
Pero ese día, luego de la muerte, qué terrible que tener que aprender las cosas de esa manera, ¿no? Pero muchas veces, hermanos, aprendemos más de los golpes que de los momentos buenos. Y dice que a partir de ese día, dice el versículo 12, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Claro, David se asustó, le dio temor. Dijo, ¿pero cómo voy a traer yo el arca de Dios a mi casa? Y dijo el versículo 13, y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Vieron cómo cambia el panorama? Finalmente se llevan el arca a la casa de este hombre, que estuvo 3 meses, y dice que mientras el arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios, estuvo en la casa de Obed-edom, fue bendecido. Ahora yo quiero decirte algo, Dios quiere estar en tu casa y en la mía. Dios quiere estar en nuestra casa. Si uno lee el Nuevo Testamento, encuentra a Jesús metiéndose adentro de las casas y haciendo milagros adentro de las casas. ¿Se acuerdan cuando aquel hombre bajito, que el pastor Anderson me mostró hace poco una foto de ese árbol, el sicomoro, ¿no? Que parece que tiene, bueno, yo como no fui a Israel, pero los que fueron saben que tiene como las ramas muy por abajo, entonces le permitieron a Zaqueo, que era un hombre bajito, poder subirse arriba del árbol y poder mirar. Y dice que Jesús pasó por debajo del árbol, lo miró y le dijo, Zaqueo, bajate rápido porque es necesario que me vaya para tu casa. Y se bajó, ¿y qué pasó? Jesús entró en la casa de ese hombre y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. O cuando estaba en la casa de aquel hombre fariseo que entró esa pecadora y comenzó a regarle los pies, también hubo salvación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de casa. Dios en casa. Dios en casa. Y Dios bendijo la casa de Obed-edom. Ahora ustedes se han dado cuenta, quienes tienen, hay un don en Corintios que aparece, que es el don de discernimiento de espíritus. Eso es un don. Quien tiene ese don de discernimiento, cuando entra a una casa, puede discernir muchas veces si está o no está la presencia de Dios. Si está o no está la presencia de Dios. Es más, hermanos, llega un punto de tal hambre por la presencia de Dios que nos volvemos, no se enoje nadie ni se ofenda, nos volvemos catadores de la presencia de Dios. Catadores de la presencia de Dios. ¿No les ha pasado que han entrado a una casa y dicen, acá hay algo como raro? Hay como una opresión, hay algo extraño acá en esta casa, no sé qué es, hay como, no sé qué pasa, pero después te vas igual a otra casa y decís, qué bueno que es estar acá. ¿Por qué? Porque Dios está. Y hermanos, eso es lo que le ocurrió a Obed-edom. El arca de Dios entró en su casa y Dios lo bendijo. Ahora esto no termina acá, porque en el capítulo 15, David finalmente trae el arca a Jerusalén, pero él aprendió del error. David aprendió de su error. Somos sabios, hermanos, cuando aprendemos de nuestros errores. Y en esta vida estamos para aprender. Y muchas veces lo que no aprendemos por las buenas, lo aprendemos por las malas. Pero David aprendió del error. Porque David luego traslada, si ustedes lo quieren leer después en sus casas, el arca a Jerusalén. Y lo primero que dice, ¿saben qué es? Olvidémonos de los bueyes, olvidémonos del carro nuevo. Eso fue un invento del mundo, de los filisteos. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Y en Primera de Crónicas 15 relata en todo el capítulo cómo Dios los ayudó, cómo Dios los bendijo. Pero ¿cuándo los bendijo? Cuando David dijo, tráiganme a los levitas, agarren los barrotes, vamos a meter entre los anillos estos barrotes y que los levitas lleven esta arca, se acabaron los carros, se acabó imitar al mundo, se acabó todo eso, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Y dice que cuando David tuvo esa postura, esa actitud,
una y otra vez encontramos en este capítulo 15, la mano de Dios los ayudaba. Que la mano de Dios los ayudaba. ¿Se dan cuenta cómo una cosa es hacer las cosas a mi manera o copiando la manera del mundo? Y qué distinto que es cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Yo muchas veces aconsejé a jóvenes cuando se novian, claro, venían a mí como el pastor, venían a mí y me preguntaban. Entonces yo decía, bueno, una cosa es el noviazgo afuera en el mundo, donde todo vale. Y si ustedes lo quieren hacer así, lo van a poder hacer porque el pastor no es el policía de la gente para estar atrás de nadie. Pero otra cosa es un noviazgo a la manera de Dios. Un noviazgo en la santidad de Dios. Y miren, Dios, yo siempre les decía a los jóvenes, si ustedes tienen un noviazgo en santidad, les puedo asegurar que van a tener un matrimonio donde la gloria de Dios se va a ver. Pero si ustedes no siembran santidad en el noviazgo, no esperen cosechar algo bueno en el matrimonio. Siempre les decía eso y no me hacían caso. Pero hermanos, es la vida cristiana normal. Todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras relaciones interpersonales, todas nuestras decisiones, todo tiene que estar basado a la manera de Dios. Porque Dios vuelve a decirnos a nosotros, Iglesia del Centro Evangélico Vida Nueva y otras iglesias que estén mirando también por YouTube de otras denominaciones, y a todos los creyentes que estén escuchando en este momento, la vida cristiana es lo que Dios le dijo a Moisés, no te apartes del modelo que te estoy mostrando. La vida cristiana normal es hacer las cosas a la manera de Dios, en la voluntad de Dios, en los planes de Dios y en los propósitos de Dios. Y de esa manera, hermanos, nos vamos a garantizar la bendición del Señor. Si ustedes quieren después en sus casas, pueden leer Primera de Crónicas capítulo 15 y van a ver cómo al hacer las cosas como Dios le había dicho, cómo todo cambia, cómo es otro el panorama. Así que, hermanos, yo les animo a que nunca nos apartemos del diseño que Dios nos dejó en su palabra. Porque Dios nos dejó un diseño en su palabra, pero también nos dejó un diseño en la persona de Cristo. Y la Biblia dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que, hermanos, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en todo lo que hables, en todo lo que escuches, por favor, Biblia, solo Biblia y nada más que Biblia. Porque esa es la garantía, ese es el éxito, esa es la victoria del creyente. Vuelvo a repetir lo que dije antes, la Biblia tiene mucho poder, la Biblia tiene poder. Si yo la vivo, si no la vivo, la Biblia no tiene ningún poder sobre mí. Los músicos pueden ir pasando. Pero acordémonos de eso, hermanos, tomemos este ejemplo de David. Este ejemplo que fue trágico, es una historia tan triste, pero la Biblia nos enseña que todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios, para nuestro ejemplo fueron escritas. Todo lo que uno lee en la Biblia, absolutamente todo, fue escrito para nuestro ejemplo. Y algunas cosas nos sirven de ejemplo y otras cosas nos sirven de advertencia. Reitero, hay cosas en la Biblia que nos sirven de ejemplo y otras cosas nos sirven de advertencia. Y Dios le advierte a su pueblo y le habla a su pueblo de que ese Dios santo no ha cambiado. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De hecho, dice la Biblia, Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Los ateos cuando quieren atacar la Biblia dicen, no, pero el Dios del Antiguo Testamento es distinto. Y los creyentes progresistas de una cierta rama e ideologías, porque miren que se están infiltrando doctrinas tan raras, pero hoy hay un evangelio progresista,
de izquierda, donde todo vale. Y hace poco leía un evangélico progresista que él decía que es cierto, que el Dios del Antiguo Testamento era una cosa, pero el Dios del Nuevo es amor, es todo meloso. No, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo es el mismo. Y Él no cambia. Y sigue siendo tan santo como siempre. Y Dios nos demanda eso, hermanos, de nosotros. ¿Qué vida nos demanda Dios? Una vida santa. Una vida santa en nuestros pensamientos. Una vida santa en lo que miramos. Una vida santa en lo que hablamos. Una vida santa en lo que escuchamos. Una vida santa en cómo caminamos. Seamos santos porque Dios es santo. Seamos santos porque Dios es santo. Y Dios nos demanda eso a nosotros. Y el Dios de la Biblia, el Dios de la gracia, como cantamos recién, el Dios de la misericordia, viene al encuentro de nosotros. Y Dios ha venido a nuestro encuentro. Y Él nos ha mirado, como dice esa vieja canción, me has mirado los ojos, sonriendo dijiste mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Me miran raro, es una canción, pero es una canción que dice una gran realidad, que Dios ha venido a nuestro encuentro para que le sigamos, pero no para que le sigamos de cualquier manera, para que le sigamos a su manera. No hay un cristianismo a mi manera. No hay un cristianismo a la manera de fulano, de mengano, de sultano. Hay un cristianismo único y solo que es a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y Dios nos ha dejado, y yo le doy gracias a Dios porque nos dejó, porque imagínense que Dios no nos hubiese dejado la Biblia. Cada uno iba a agarrar para donde le parecía. Pero gracias a Dios que acá está el modelo bíblico para toda nuestra vida. Acá dentro. Por eso les animo que vuelvan a leerla todo el año. Esto es maravilloso, este es el mejor libro del mundo, por excelencia. Porque este no es un libro más. Este no es un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y que Dios nos dejó este manual de vida para cada uno de nosotros. Hermano mío, vuélvase a enamorar de la Biblia. Vuélvase a enamorar, denle un beso si quiere. Yo me acuerdo que un día la perdí, no la encontré, y cuando la encontré, la agarré así, la besé. Creo que ni a mi esposa le había dado un beso así. Porque era la única que tenía y no la encontraba por ningún lado y me había vuelto loco, desesperado. Era en esa época que no estaban las Biblias en los móviles. Igual, aunque estén en los móviles, yo me quedo con esta y a veces en el culto, no sé si se dieron cuenta, capaz que no, la abrazo y es mi Biblia. Tengo otras también, pero estoy tan enamorado de la Biblia porque conocer esta verdad me hizo libre. Conocer esta verdad rompió las cadenas del diablo. Porque gracias a esta verdad hoy tengo una vida bendecida. Gracias a esta verdad pude elegir bien con quién me voy a casar. Yo le digo, Señor, gracias a que te conocí a los 15 años, ¿de cuánto problema me he librado? ¿De cuánta situación me libraste porque te conocí temprano? Por eso, hermanos, si tenés la oportunidad, a los que son más jóvenes, allá que veo a Isaac, a Jeremías y hay otros por ahí, que si son jóvenes, denle gracias a Dios que nacieron en cuna cristiana. Denle gracias a Dios que nacieron en una iglesia, que nacieron en la cuna del Evangelio. No tienen ni necesidad de ir a probar el mundo, pero si quieren pueden probar la presencia de Dios. Pueden probar la presencia de Dios, van a ver que no la van a cambiar por nada ni nadie. Nos ponemos de pie, hermanos, y le damos gracias a Dios porque nos dejó este modelo y nos lo dejó escrito. Nos lo dejó escrito para que sigamos sus pisadas.
para que sigamos sus pisadas. Señor, te damos gracias una vez más por lo bueno que tú eres. Te damos gracias una vez más, Señor, porque nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque sabemos y estamos convencidos de que mientras vivamos en el modelo que tú nos has mostrado, tu mano estará reposando sobre nosotros. Te doy gracias, Señor, por estas cosas y estas historias que aparecen en tu palabra. Que eres tan bueno y tan sabio que decidiste no omitir esas cosas, sino que decidiste voluntariamente que eso estuviera escrito para que tu pueblo aprenda el temor tuyo. Para que tu pueblo aprenda que tú no eres un Dios pagano, que tú eres un Dios que se complace en la santidad. Bautiza a tu iglesia con santidad del cielo, Señor. Bautízanos con santidad, Dios mío. Adentro y afuera, en el corazón, Dios mío. Somos tu pueblo, Señor. Y te decimos, toma toda esta nada y utilízala para tu gloria y honra. Señor, y así como los levitas tenían que cargar el arca, tú has decidido que tu obra también se mueva por el mundo sobre hombros humanos. Utilízanos con el poder de tu Espíritu. Utilízanos con una unción impresionante. Utilízanos con una gracia del cielo, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Y que sobre tu pueblo repose la autoridad de Dios. La gloria de Dios se manifieste. Que nuestros ojos se abran como se abrieron los ojos de Isaías cuando pudo ver a esos ángeles diciendo: Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Que nuestros ojos se abran, Dios mío, y que venga una vez más a nuestros corazones renovadamente tu temor, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío. Queremos conocerte, no solamente saber de ti, sino conocerte a ti, Señor. Conocerte, como dice tu palabra, como está dispuesta su salida al alba, así vendrá sobre nosotros el conocimiento de Dios, como la lluvia tardía y temprana. Señor, en el nombre de Jesús. Y tú nos dices que en esto deberíamos alabarnos, en conocerte a ti, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Despiértanos en la madrugada, Señor. Ven a nuestro encuentro y háblanos por tu palabra siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Y este Dios de que es santo también nos ha hecho a nosotros objetos de su amor. Objetos de su amor. Tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.